ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000 millonésima parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late
permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa,
que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. Muy buenas tardes. Nuevamente acá en Doctor TV, mi nombre es el doctor Andrei Vega Chávez, soy cirujano general, cirujano laparoscópico avanzado, cirujano gastrointestinal y cirujano bariátrico y metabólico. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y poco común, el cual es quistes hepáticos. Muchas personas se van a identificar con este tipo de problemas o que por algún tipo de estudio han sido diagnosticados de estas masas o globitos que aparecen en el hígado. Si usted tiene algún problema en el hígado con respecto a estos quistes, no dude en contactarse, escríbenos por WhatsApp tus dudas al 62 40 53 21, en el cual
puede mandar su pregunta o consulta y nosotros con todo gusto vamos a poder guiarlo para aclarar alguna duda o pregunta que tenga. Bueno, entrando en el tema, el hígado es un órgano bastante grande que se encuentra del lado derecho. Es un órgano macizo, el cual está bastante inmenso y dividido en diferentes segmentos o sectores. Prácticamente es un órgano que está lleno de sangre. ¿Quién no ha pasado por algún mercado y ha visto los hígados de vaca, los cuales tienen la misma contextura en el humano? Que son friables, son bastante grandes y los cuales pueden tener cierto tipo de enfermedades. El hígado, muchos ustedes lo llaman como el laboratorio del organismo o el laboratorio donde se van a procesar todo lo que uno come, todo lo que uno consume, los medicamentos que a uno toma cuando está resfriado, los medicamentos que ahora están tomando muchas personas que han caído en esta quinta ola del COVID. Los alimentos grasosos, los alimentos con bastante tipo de condimentos. Incluso hay cierto tipo de quistes que vamos a ver en el siguiente programa que son quistes originados por el perro, que son estos quistes hidatídicos, que es cuando una persona tiene contacto o de cariño va y lo besa a un perrito en la parte del hocico y obviamente se contagia con parásitos. Y también pueden formar quistes por parásitos en el hígado. Y ya les voy adelantando que el siguiente programa nos vamos a ir a quistes de origen parasitario del perro. Pero el día de hoy vamos a hablar de los quistes simples o los quistes múltiples que aparecen en el hígado. Como ustedes pueden observar en la imagen, el hígado es bastante grande. El hígado va a tener dos grandes vasos que va a ser directamente la arteria hepática y la vena porta, que son por este tipo de circulación por donde pueden llegar microorganismos, por donde pueden filtrarse, como yo les estaba mencionando, los alimentos, los medicamentos o cualquier sustancia que uno consume. Sin embargo, cuando este tipo de alimentos o sustancias o algún tipo de infección en otro tipo de órgano o ejemplo, una apendicitis, un quiste de ovario torcido, pues esos microorganismos pueden llegar mediante la arteria o mediante la vena hasta el hígado y este puede formar quistes o en su caso también abscesos. Los quistes hepáticos se dice de que el principal origen pueden ser congénitos, que una persona puede nacer con estos tipos de quistes bastante pequeñitos y con el paso de los años pueden ir creciendo paulatinamente. El segundo tipo se dice que por algún tipo de contusión, algún tipo de golpe, algún tipo de caída que alguien podría tener, se pueden formar este tipo de quistes o posterior a una infección pueden ir formándose los mismos. ¿Cuál es el objetivo de estos? Si son unos quistes simples, pues estos y son pequeños, no se los tiene que tocar, no se tiene que hacer mayor tipo de tratamiento quirúrgico. Lo único es observarlos para ver su crecimiento con respecto al tiempo y si estos no se van a ir aumentando en número. Si nosotros a lo largo del tiempo vemos de que estos son múltiples y que toman y abarcan varias partes del hígado, pues entonces es donde ya tendremos que hacer algún tipo de cirugía. O si es un solo quiste, pero que es bastante grande y desplaza la mitad del hígado, en ese momento también tenemos que hacer ese tipo de cirugía. Ahora, nuestro hígado tiene bastantes funciones y la principal función es producir bilis. La bilis, como todos saben, es el producto de todos los tóxicos que el hígado ha filtrado y que lo está eliminando por la vía biliar y después va a la vesícula y posteriormente al intestino para que nosotros lo botemos junto con la caquita. Ese color café, el color normal de las heces o de la caquita, es porque por la bilis que nosotros botamos. Ahora, si tenemos algún problema hepático, pues entonces no va a salir ese tipo de bilis. Entonces el paciente va a empezar a tener problemas de ponerse amarillo.
Muchas veces este tipo de lesiones o quistes o abscesos lo que hacen es que el hígado deje de funcionar normalmente. Porque si nosotros nos imaginamos un hígado bastante grande y que este está completamente copado o desplazado, pues entonces el 100% de la capacidad del hígado va a bajar a un 50% y por lo tanto esto no va a tener una mayor función. Por ende, el hígado va a empezar a sufrir. ¿Y el hígado cómo te dice o cómo te señala que va a sufrir? Pues se puede inflamar y vamos a tener dolor acá. Segundo, podemos tener una coloración de los ojos amarillenta. Y tercero, la caquita puede salir blanca cuando ya hay un deterioro hepático. Ahora, es muy importante diferenciar un quiste de un absceso. Un quiste es una colección de líquido que está en el hígado por congénitamente formado o por algún golpe que se ha ido formando paulatinamente. En cambio, un absceso hepático es muy diferente. El absceso hepático, como todos sabemos, absceso significa pus y quiere decir que hay pus en el hígado. Y ese hígado pues va a empezar a sufrir y se va a poner mucho más grande, caliente, y el paciente obviamente va a estar con mayores problemas. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a empezar a tener escalofríos, va a empezar a tener fiebre y además de la coloración amarillenta de todo el cuerpo y de los ojos. Este tipo de absceso se puede formar por dos vías. Uno, que directamente sea por migración de algún otro tipo de enfermedad en el cuerpo, una apendicitis, una colecistitis, que hemos hablado en temas previos, y que estos microorganismos de la pus migren al hígado y en el hígado hacen su nido y ese nido va a ir creciendo y se va a ir multiplicando para que posteriormente en el hígado nosotros veamos confluencias o un absceso bastante grande. Y estos abscesos con el tiempo, pues como dice el viejo adagio, si un absceso no es drenado, pues nunca se va a curar. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo en tiempo y el paciente va a ir obviamente poniéndose mucho peor y complicándose. Segundo, cuando un paciente tiene algún tipo de golpe, cuando un paciente tiene algún tipo de lesión, accidentes de tránsito y vemos de que ha tenido coágulos en el hígado o ha tenido hematomas por algún tipo de caída, por algún tipo de herida o que algunos lo han apuñalado, pues entonces también tenemos este tipo de lesiones. Por lo tanto, el hígado, ese coágulo se va a empezar a disolver y también se puede formar este absceso. Y al formarse este absceso, pues igual va a ir creciendo. Entonces, ya tenemos bastante bien definido lo que son los quistes hepáticos simples o múltiples versus los abscesos hepáticos secundarios. Ahora, estos abscesos que les estoy hablando son abscesos que son por microorganismos que son directamente pus, que es directamente por algún tipo de bacteria. La próxima semana vamos a hablar de estos abscesos, pero de origen parasitario del perro o de las mascotas, que es totalmente diferente. Ejemplo, este absceso de pus es caliente y el absceso del perrito es frío, que es por parásitos. Yendo más al tema de ¿qué voy a hacer si yo tengo un absceso? ¿Qué pasa si nosotros nos diagnostican y tenemos un absceso en el hígado? Pues nosotros, como ya les dijimos, vamos a estar con escalofríos, vamos a estar con náuseas, el paciente no va a querer comer, el paciente se va a tornar amarillo. Le hacen una ecografía y no es la vesícula, pero sí tiene una colección que parece un absceso. En este momento vamos a tener dos tipos de tratamiento. Hay que drenar ese absceso en el hígado, sí o sí. ¿Por qué? Porque si el absceso nosotros no lo drenamos, ese absceso va a seguir creciendo. Y obviamente, si la fábrica o el laboratorio del cuerpo, que es el hígado, no funciona, pues van a empezar a deteriorarse el riñón, los pulmones,
el corazón y obviamente esto va a ir en perjuicio del mismo paciente. Actualmente tenemos dos tipos de tratamiento. Uno que es mínimamente invasivo, que es percutáneo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un absceso acá en el hígado, mediante una punción, mediante un catéter y guiado por ecografía, podemos introducir el catéter y así podemos drenar la pus sin necesidad de entrar a una cirugía grande o por vía laparoscópica y tener que drenar, o sea, evitar la cirugía. Ahora, ¿qué pasa si este absceso no es homogéneo y no es solamente uno? ¿Qué quiere decir? Si son múltiples abscesos o si es un absceso pero que tiene tabicaciones, que fuera como un panal de abejas, que estaría tabicado y cada uno tenga un tabique. Entonces no podemos poner múltiples drenajes de punción y tampoco ese drenajito va a poder romper los tabiques durante la punción. Cuando es un absceso grande y está tabicado, la única indicación es entrar a cirugía. La cirugía puede ser abierta con corte o puede ser laparoscópica por cámara. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo directamente es entrar, abrir el absceso, lavar toda la parte del absceso donde esté el hígado, lavar completamente todo y dejar un drenaje que se va a exteriorizar por el cuerpo y paulatinamente hacer lavados para que no se vuelva a formar el abscesito y con un tratamiento antibiótico por la vena, pues esto va a ir mejorando. Ahora uno pensará, doctor, si mi hígado era así de grande y ese absceso abarcaba por lo menos 1/3 del hígado porque era bastante grande por la presión y la tensión, ¿mi hígado se va a quedar con ese hueco? Pues no. Se ha visto que después de que nosotros drenamos, ya sea por punción o ya sea directamente por una cirugía en el cual hemos lavado y hemos destrozado todos los tabiques, entonces nosotros ¿qué hacemos? Vemos el control por medio de ecografías y tomografía y este hígado se va pegando y va a desaparecer totalmente, dejando una cicatriz mínima. Es lo bueno del hígado. El hígado es uno de los órganos más nobles que incluso con este tipo de lesiones o algún tipo de heridas por cuchillo o algún tipo de traumas, el hígado tiene la bondad de regenerarse y continuar con su actividad y continuar con su ejercicio diario de desintoxicación y de laboratorio. Por lo tanto, si usted tiene algún tipo de problema en el hígado, algún tipo de masa, algún tipo de quiste, pues nuevamente los invito a que escriban al WhatsApp al 62 40 53 21 para que nosotros podamos resolver este tipo de problemas y poder resolver algún tipo de dudas y ayudarlos directamente para ver si unos tienen quistes, para ver si unos tienen abscesos, porque el tratamiento es muy diferente y hay que ayudarlos a aconsejar cuál es el mejor tratamiento. Bueno, ya estamos teniendo nuevos mensajes. El primer mensaje nos dice: doctor, buenas noches. ¿Qué nos recomienda para prevenir o qué examen tenemos que realizarnos para saber cómo realmente está nuestro hígado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos tenemos que hacernos algún tipo de check-in o un chequeo anual, ya que nadie sabe qué enfermedades tiene hasta que uno se hace un examen completo. Normalmente se dice que cuando una persona cumple los 40 años, debería hacerse, en este caso del varón, un examen pulmones, una endoscopía para ver el estómago, una ecografía para ver la parte del hígado, una ecografía de rastreo abdominal en el cual vamos a reportar en el hígado, además ver la parte de intestinal y la próstata.
En la mujer, este tipo de chequeo tiene que ver también con la parte de mamas, con la parte de hígado, con la parte de estómago y la parte obviamente de úteros y ovarios. Entonces, una persona tiene que hacerse, para evaluar el hígado, una ecografía de rastreo abdominal para ver la morfología del hígado, es decir, que el hígado, 1, no tenga quistes, 2, no tenga abscesos, 3, no tengas tumores y 4, de paso ver la vesícula, que no tengas piedras o pólipos. Y esto de los pólipos yo les digo con mucha experiencia, porque en este último mes operamos en la clínica 4 pacientes que eran pacientes que tenían problemas de la vesícula durante mucho tiempo y que por miedo a no operarse dejaron este problema durante muchos años y lo trataron con mates. Desafortunadamente, cuando los hemos operado, sale la patología o la biopsia y nos salió que era un cáncer de vesícula biliar. Entonces, esto es algo para que todos pongamos de nuestra parte y para que nosotros nos llamemos la atención y digamos de que nuestra salud es muy importante y evitar este tipo de complicaciones haciendo este tipo de chequeos en la parte de todo el sistema gastrointestinal. Y en el hígado, nuevamente les repito, hacemos una ecografía y laboratorios de función hepática básicos, que son la famosa bilirrubina, que son las transaminasas y que también viene a ser la fosfatasa alcalina, que son 3 laboratorios o 3 parámetros que nos pueden indicar cómo está funcionando nuestro hígado. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Algo que es importante también en el hígado es la parte de la vesícula. ¿Por qué? Porque muchas veces pacientes que vienen con este problema de enfermedades de la vesícula aguda, en el cual se han aguantado durante mucho tiempo y después ya vienen con mucho dolor y la vesícula tiene pus, entonces la vesícula, como ustedes vieron, está pegada al hígado. Entonces este tipo de vesícula que está pegada al hígado, pues se va a perforar, va a formar pus y esa pus va a entrarse al hígado. Entonces vamos a tener dos problemas, uno que es la colecistitis aguda, es decir, el problema de la vesícula, y otro que va a ser el absceso por el problema de la vesícula. Entonces en ese momento tenemos que hacer 2 tipos de procedimiento, sacar la vesícula y también drenar el absceso. Puede hacerse en una sola cirugía o muchas veces no está tan cerca el absceso, sino que está más lejos y hay que hacer la cirugía de la vesícula y después hay que hacer el drenaje dependiendo la localización. Entonces, si nosotros vemos que realmente en algún tipo de estos tipos de exámenes que nosotros nos hacemos en nuestros seguros, nos hacemos en la consulta privada, de que nuestro hígado tiene algún tipo de quiste, calcificación o algún tipo de masa, pues es importante que acuda a su médico, es importante que acuda a su cirujano con el objetivo de quitarse esa duda, con el objetivo de que usted no tenga este tipo de problemas a largo plazo. Al igual, en este tipo de ecografía le van a reportar cómo está su vesícula, también van a reportar si está funcionando normalmente el intestino o si tiene mucho gas, van a reportar también problemas del vaso, que es otro órgano, y vamos a ver si hay algún otro tipo de anormalidades en toda la parte del abdomen. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Buenas noches, doctor. Si vomito y vomito, mi orín es muy amarillo, me duele a la altura del hígado, me quiero ahogar. Gracias por el programa. Un saludo. Ok, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene algún tipo de problema, tanto gástrico como hepático. ¿Y esto qué significa? De que el estar vomitando constantemente es porque hay una irritación del estómago.
Y segundo, si el orina es muy amarillo, quiere decir dos cosas. Uno, que tiene algún problema de obstrucción de la vía biliar, es decir, que puede ser que la vesícula esté causando alguna obstrucción. O segundo, que el paciente tenga algún tipo de inflamación del hígado, como algún tipo de hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado. Y el hígado se manifiesta, ¿por qué? Por mucho dolor a nivel del lado derecho, asociado a intolerancia oral, es decir, que el paciente está sin tolerar ni sólidos, a veces tolera un poco de líquidos y no es muy frecuente que el paciente coma. Y la orina, ¿por qué es tinta? O sea, ¿por qué dicen mi orina es muy oscura o mi orina es del color de la Coca-Cola? Porque debido a que si el hígado no está funcionando adecuadamente y el hígado no puede sacar los tóxicos mediante la bilis y por la bilis pasar al intestino y del intestino pasar a las heces fecales, pues ¿qué pasa? Esa bilirrubina está circulando por todo el organismo. Entonces uno primero empieza a ponerse de color amarillo en los ojos, se pone amarillo de las palmas de las manos y también vemos cuando nosotros vamos a hacer pipí y orinamos un color muy oscuro. Ese oscuro como si fuera directamente Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el organismo va a buscar la forma de cómo eliminar esta bilis que tiene retenida y que no puede hacerlo mediante el hígado porque está enfermo. Entonces empezamos a orinar de ese color. Y por lo tanto, respondiendo a la pregunta, tenemos que hacerle a este paciente un examen mínimamente de ecografía para ver si hay algún tipo de alteración morfológica o si hay alguna piedra y también hacerle laboratorios con el objetivo de que veamos de que si la alteración es debido a una falla del hígado o si es por alguna piedra a nivel de la vesícula biliar o del conducto biliar. Bueno, nuevamente, vamos a leer otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Y las personas que fuimos operadas de la vesícula y tenemos dolores en el hígado con sensación de náusea? Dios bendiga su vida. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de cirugía, especialmente la cirugía de la vesícula, muchas personas sí nos indican y sí nos dicen, doctor, a mí me han operado de la vesícula, pero ya han pasado 6 meses, me sirvo algún platito con grasa y me duele, a pesar que ya no tengo vesícula. Y muchas personas incluso piensan, ¿realmente me habrán sacado la vesícula? Porque sigo teniendo este tipo de dolores. Eso pasa ¿por qué? A pesar que una persona no tenga la vesícula, sin embargo, el conducto de la vía biliar y el hígado siguen funcionando de manera normal. Entonces, cuando una persona va y se sirve algún chicharroncito, algún fricasé o algo con mucha grasa, pues va a entrar al organismo y obviamente ese chanchito y ese cerdo le va a pedir al hígado que produzca más bilis. ¿Y qué pasa? El hígado va a empezar a producir bilis, pero el conducto obviamente no puede ir lento porque hay bastante grasa, entonces hacen espasmos o hacen cólicos como si tuvieran vesícula de la vía biliar. Y esto va al punto de que hay muchas personas que cuando las han operado de la vesícula y que no han seguido adecuadamente la dieta, de aquí a unos 10 años de haberse operado de la vesícula, vuelven a formar piedras, vuelven a formar esos litos, pero ya en la vía biliar. Porque como ya no tiene vesícula y el paciente sigue comiendo mal y sigue teniendo los cólicos, puede formar piedras en la vía biliar y eso ya se tiene que resolver o por endoscopía o por cirugía. Entonces nosotros tenemos que estar siempre con una vida adecuada con la alimentación y este tipo de dolor es directamente por un cólico que le puede venir y hay que hacer algún tipo de control ecográfico para descartar que no haya formado piedras en la vía biliar, a pesar que ha sido ya operada de la vesícula. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. La pregunta dice, ¿el hígado es afectado en la mujer embarazada
cuando tiene colestasis del embarazo. ¿Cómo puedo controlar eso? Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, muchos de ustedes se preguntarán qué es colestasis. La colestasis es directamente cuando tenemos la bilis y la bilis se compone de agua y solutos. Los solutos son las sales biliares, vienen a estar ácidos grasos, vienen a estar proteínas especiales. Cuando nosotros comemos más grasita, pues se va a venir a sedimentar esto y va a formar el barro biliar y posteriormente las piedras. La colestasis significa que es mayor aumento o éstasis, es decir, mayor caída y mayor formación de partículas de grasa o partículas directamente de proteínas en la bilis y van a venir a formar esos cálculos. Ahora, una mujer embarazada va a tener picos de alteración hormonal. ¿Por qué? Porque cuando se está empezando a formar el bebé, necesita bastante hormona de la progesterona para que se pueda concebir muy bien y se vaya desarrollando el bebé. Entonces, esa subida o ese alza de la hormona no solamente actúa a nivel del útero, también actúa a nivel general. Y en la parte de la vesícula biliar, ¿qué hace? Hace que este tipo de ácidos grasos, este tipo de proteínas, pues se sedimente más rápido y forme más piedras. Y como dice la pregunta, toda mujer embarazada que ya tiende a tener este tipo de piedritas, pues va a fomentar más. Incluso hay muchas pacientes embarazadas que tienen cuadros fuertes de la vesícula biliar a la mitad de su embarazo o al finalizar el embarazo, y que nosotros obviamente tratamos de enfriar el cuadro, es decir, no operarlas y manejar con antiespasmódicos para que una vez que nazca el bebé las operamos inmediatamente, pasando una semana de la cesárea o del parto. ¿Por qué? Porque esta vesícula se va a complicar. Ahora, ¿cuál sería el mejor método? Es controles directamente, hacerse una ecografía a los 3 meses o a los 6 meses del embarazo para controlar cuántas piedras o si hay más barro biliar. Y obviamente si nosotros diagnosticamos y si nosotros vemos en la ecografía que hay ese tipo de barro biliar o piedras biliares, entonces ya tenemos que empezar una dieta baja en grasas para evitar este tipo de cólicos en el embarazo, porque es normal la colestasis en una mujer embarazada. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctor. Hace una semana me operaron de la vesícula y recientemente empezaron dolores en la espalda y mis heces están blancas. Aún continúo con mi dieta estricta. Gracias. Ok. Bueno, como yo les comentaba, las heces blancas es un mal signo. ¿Por qué? Porque normalmente las heces blancas, pero así blancas, significa de que no está pasando la bilis de manera correcta. Y el dolor en la parte, como dice, de la espalda o en la parte dorsal, pues puede representar algún tipo de cólico. Yo le recomiendo al que hizo la pregunta que por favor se haga una ecografía de control. Puede ser de que, aunque lo hayan operado una semana de las piedritas, nadie está exento o nadie se puede salvar de que una de las piedritas haya pasado a la vía biliar antes de su cirugía y que obviamente hicieron la cirugía muy bien, pero este tipo de piedras pueden pasar a la vía biliar y puede quedar de manera inadvertida, y como usted dice, recién a la semana puede estar la piedra en la vía biliar causando este tipo de obstrucción, este tipo de cólicos, se sale y usted está normal. Entonces yo les recomiendo que sea una ecografía hepatobiliar para que descarten este tipo de complicación, se podría decir, pero es inadvertida. Se podría hacer esto para que usted esté más segura y más tranquila. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Doctor, buenas noches. Me operaron y me sacaron la vesícula. A veces se me hincha el lugar de mi hígado y me duele. ¿Será normal esto? Bueno, algo muy importante que tenemos que recalcar es que el hígado no duele.
El hígado está cubierto de una membrana y obviamente esta parte del hígado es indolora. Solamente les puede doler cuando hay una hepatitis, pero después decir de que me duele el hígado, pues no. Le puede doler ahora tanto la parte de la cirugía, le puede doler el colon que está abajito del hígado. Entonces hay que saber diferenciar muy bien esta parte de los tipos de dolores. No es lo mismo un dolor de tipo cólico, como era de la vesícula, que un dolor de tipo pungitivo, que puede ser por las heridas, que puede ser directamente por la misma cirugía. Entonces yo les recomiendo de que acuda con su cirujano para comentarle esto y tal vez a la evaluación sea la herida y con esto puede estar más tranquila, o muchas veces este dolor es reflejo del mismo estómago por la hinchazón que puede tener por la mala digestión. Entonces hay que darle un tratamiento para evitar esta distensión del abdomen y del estómago. Bueno, vamos con otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Cómo podemos controlar cuando uno tiene un hígado grasa o qué tratamiento se puede hacer? Muchas gracias. El hígado graso va a ser uno de los temas que vamos a tratar de acá a 2 semanas. De hecho, es algo que yo siempre les digo. Si una persona es gordita, usted que está en la casa, come salchipapas, come su pollo a la bróster, come su pollo al espiedo, se sirve muy bien, pues usted tiene todo el derecho de tener hígado graso. El hígado graso es la acumulación o depósito de grasa en el hígado. ¿Por qué? Porque la grasa ya no tiene dónde guardarse. Si usted es gordito, si usted es gordita, pues entonces el hígado empieza a guardarse y a acumular grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que el hígado se empieza a poner, en vez de estar violeta, como les dije, como los hígados de la vaquita, que la vaca come pasto y no tiene hígado graso, entonces esta se empieza a poner amarillo. Y el depósito amarillo y de grasa en el hígado también va a alterar la parte de la función hepática. ¿Por qué? Porque la célula que produce bilis va a estar repleta o va a estar reemplazada por grasa. Tenemos varias fases. Un hígado graso fase 1 o esteatosis hepática que sale en la ecografía. Un hígado graso fase 2 que la mayoría de los pacientes tienen con obesidad, pero donde nos tenemos que preocupar es cuando este hígado graso ya se va a hígado graso fase 3, que es mayor acumulación de grasa en el hígado, porque después del hígado graso de la fase 3 viene lo que viene a ser la cirrosis hepática de tipo graso o el NASH síndrome, que es la principal causa de cirrosis hepática actualmente en el mundo por depósito graso y por obesidad y por mala dieta. ¿Cuál es el mejor medio de diagnóstico? La ecografía. La ecografía nos va a decir qué tipo de hígado graso tiene uno. Y lo segundo, ¿cómo podemos revertir esto? Pues dieta, ejercicios, cambiar hábitos alimenticios. Podemos ver de tomar algún tipo de medicamento, pero eso tenemos que hacerlo en consulta para ver qué tipo de hígado graso, y cada paciente hay que individualizar el tratamiento para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar para que baje de peso, para que baje el colesterol, para que baje directamente los niveles de azúcar que le están causando esto. Entonces es un tema bastante interesante. Es un tema muy interesante el de la última pregunta, lo vamos a ir tocando. Bueno, el tiempo pasó muy rápido. Como recomendaciones finales, un quiste hepático no es igual que un absceso hepático. El quiste hepático puede quedar inadvertido y puede tener bastantes años y uno ni siquiera lo tiene presente. El absceso hepático es un tipo de emergencia porque hay que resolverlo, porque el paciente va a tener compromiso del estado general y este va a ir aumentando y va a ir doliendo mucho más. Segunda recomendación, todos debemos hacernos un chequeo anual y todos debemos hacernos una ecografía de rastreo abdominal de manera obligatoria, yo les diría. ¿Para qué? Para que uno descarte algún tipo de problema, ya sea en el hígado, ya sea en la vesícula biliar, y
poder ver todo esto. Y tercero, el hígado graso es una patología o una enfermedad que está en nuestro medio, está presente y cada vez es más común. Por lo cual vamos a hablar de este tema en 2 semanas para dar más tips, más aspectos y mejores dietas. Bueno, fue un gusto tenerlos en el programa. Nuevamente mi nombre es el doctor Andrei Vega Chávez, soy cirujano general, cirujano bariatra. Me encuentro dando consulta en la clínica alemana los días lunes y viernes a las 11 de la mañana y en Multisalud, que es una empresa que brinda muchos servicios de salud en San Miguel. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.